Vamos a poner las cosas un poco movidas en este canal el día de hoy porque hoy vamos a hablar de mi top 10 de novelas autoconclusivas de fantasía. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy traigo para ustedes un top 10 que hacía mucho que no traíamos un top 10 así de largo y tan especial porque hoy quiero hablarles de novelas de fantasía autoconclusivas. Dado que este video es probable que sea la primera vez que llegas a este canal, te cuento que aquí, en Esto No Es Un Spoiler, es un canal de BookTube en el cual hablamos fundamentalmente de ciencia ficción y fantasía, aunque en realidad yo suelo leer prácticamente de todo. Las novelas de fantasía autoconclusivas, y este es un tema muy interesante. Hoy en día en la fantasía vivimos con la expectativa de que todo sea una saga o todo sea una serie, donde prácticamente todo lo que se lanza sea la primera parte de los libros de X. Y muchas veces lo que pasa es que, si bien nos va, tenemos que esperar mucho por los libros de una nueva entrega de una saga, o si mal nos va, que son los casos muy conocidos, no sabemos cuándo va a concluir la historia. Y sabemos muy bien lo que está pasando, aunque por ejemplo Martin está dando un poquito de mejores indicios últimamente, aunque el tío Patrick, por otro lado, en la última iteración parece que las cosas siguen igual de mal. Incluso autores mucho más prolíficos que sacan series largas tienden a tardarse un par de años y sacar tantos y tantos y tantos volúmenes que a veces es difícil mantenerles el ritmo. Incluso Job, Erickson, Sanderson, Abercrombie, que son escritores con un ritmo consistente de publicación, tienden a extender mucho sus historias. Y ese es el gran riesgo de las novelas de fantasía que están seriadas o en sagas. Muchas veces el escritor se siente tentado a dejarse llevar por el world building, y el world building o la construcción de su mundo tiende a expandirse más allá de lo que verdaderamente soporta la historia, y eso hace que se diluyan personajes, salgan tramas que no añaden a la historia en general, y eso es un tema interesante. ¿Y por qué pasa esto también? Porque pues, los escritores necesitan tener una carrera y es más fácil lanzar algo que vaya construyendo lectores. Y por el otro lado, los fans también. Muchos fans dicen que ellos prefieren envolverse en el mundo, sumergirse en el mundo de la fantasía. Y para eso creen que un libro solo no va a ser suficiente. Yo suelo ser muchas veces de la opinión semi-contraria. Un libro de fantasía autoconclusivo permite a un escritor enfocarse mucho más en la trama, en los personajes, en la historia, en la prosa. Y evita que esta presión de hacer world building se coma y haga expandir y explotar la historia. Me imagino a mí mismo pensando, y eso me pasó cuando leí El Ojo del Mundo. Terminé de leerlo y dije, no hay manera en este planeta que yo vaya a invertir 14 libros más de lo mismo así. Entonces, por eso yo prefiero muchas veces estas historias, aunque su world building no sea tan detallado, aunque no haya el personaje tienda a desarrollarse mucho más rápido, creo que permite al escritor esta restricción, poderse enfocar mucho más en lo que es importante para él como escritor y también hacer algo más, por lo menos para mí, en el sentido de que sea más relevante o por lo menos más mágico, que se sienta menos artificial, menos maquinal, etc. Las novelas de fantasía autoconclusivas muchas veces, y eso sí es lo que debemos advertir, es que no va a tener, como decía, un world building tan detallado, no va a tener magias muy duras, pero esto lo que ayuda es tener la magia en el sentido original, como algo incontrolable, misterioso, místico, que no tiene causas ni consecuencias claras, es decir, completamente contrario a la doctrina contemporánea de la magia dura. Pero creo que me he extendido mucho con esta introducción, entonces vamos para allá y empecemos por el número 10, porque el número 10 es una excepción a la regla que les estaba diciendo. ¿Por qué? El número 10 va a ser Elantris de Brandon Sanderson. Magia dura. Sin embargo, esta es la primera novela que Sanderson publicó y bien algunos fanáticos del Cosmere van a decir, ¿por qué recomiendas Elantris? Es de las novelas más débiles de Brandon Sanderson. Sí, en cierto modo, y uno podría decir quizá que El aliento de los dioses como novela hasta el momento autoconclusiva dentro del Cosmere es más importante, sí, pero tiene conexiones más fuertes hacia el Cosmere y yo prefiero Elantris como una especie de plato de quesos, por así decir, que empieza a ver cuáles son los temas que le importan a Sanderson. Además, la magia de los aones de Elantris
Me gusta más porque es de las magias más, dentro de la dureza normal de Sanderson, es de sus magias más suaves. Esta historia de la mítica ciudad de Elantris, que un día le cayó una maldición mágica y hace que le caiga la Raoth a la gente, es decir, una especie como de lepra mágica, y el príncipe de Arelon, que es Raoden, empieza la historia, condenado a esta enfermedad mágica. Para mí es una entrada a Sanderson. Yo a la gente digo, no entren con Mistborn, Nacidos de la Bruma, entren con Elantris. A mí me gusta más, aunque obviamente es más áspera que el resto de las novelas de Sanderson. A mí me gusta para que vean más o menos cuáles son las preocupaciones, cómo estructura Sanderson la historia. Número 9. En el número 9 vamos a hablar de algo muy local para nosotros aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Vamos a hablar de Calpa Imperial, de la escritora argentina Angélica Gorodischer, que pueden ver por acá porque solo lo tengo en electrónico. Esto, más que una novela, en realidad es una serie de cuentos seriados que hablan de un imperio. Pero es un imperio que siempre ha existido y siempre existirá por toda la eternidad. Y son historias seriadas en un solo libro, las cuales cuentan la historia de este imperio y usan metáfora, alegoría y demás. Y una de las historias que me gustó muchísimo es cómo se cuenta desde la historia de una ciudad, como una ciudad se reconvierte, se le construyen encima, cómo va creciendo poco a poco, y es muy fantástica y muy mágica en ese sentido de ver cómo la historia de las civilizaciones hacia todo un trasfondo de adelante y de atrás. Y yo la recomiendo bastante, si la pueden encontrar, Calpa Imperial de Angélica Gorodischer. Número 8. Número 8 tenemos a Silverlock de John Myers Myers. John Myers Myers es del tipo de escritores semi-olvidados de fantasía y ciencia ficción, que al igual que John M. Ford, del cual estuvimos hablando hace poco en el canal con Growing Up Weightless, una novela de ciencia ficción que me fascinó, es un escritor muy culto. Y esta novela cuenta la historia de un MBA, es decir, un maestro en administración de empresas, que en un viaje en un barco se pierde y termina naufragando en una isla. Pero esa isla está poblada por criaturas de la mitología, de la historia de la literatura y similares. Y su recorrido es mágico y alegórico y es una especie como de divina comedia, pero requiere muchísimo conocimiento de la literatura y la mitología. A él lo acompaña un guía que llaman Golias, pero es una especie de guía virgiliano en esta historia, recorriendo la isla para encontrarse a sí mismo nuestro personaje. Esta es una novela que tengo que checar y les pongo abajo si fue traducida alguna vez. Pero si no, búsquenla, se llama Silverlock, pero requiere una guía de lectura. Porque hay referencias literarias, mitológicas e históricas que son difíciles de atrapar y que por más bagaje que traiga uno va a ser complicado. Número 7. En el número 7 voy a poner a Neverwhere de Neil Gaiman. Neil Gaiman va a aparecer en este top con 2 novelas. Neverwhere es la primera de ellas. En realidad, Neverwhere no es original como novela, sino que es la novelización de un guión de una serie de televisión para la BBC que Neil Gaiman escribió, pero ya suele pasar 100% como una novela de fantasía urbana. Esta novela como fantasía urbana es prácticamente una carta de amor a la ciudad de Londres. Cuenta la historia de Richard Mayhew, un joven escocés que se muda a la capital del Reino Unido para trabajar y un día, salida de un pub me parece, le pide ayuda a una muchacha misteriosa con una especie de tipo férico que se llama Door, puerta, no me acuerdo porque lo leí en inglés, entonces no sé si en español la tradujeron como puerta. Y ella viene siendo perseguida por 2 individuos malévolos y se internan en una cara oculta, desconocida, una cara subterránea de Londres. Y muchas cosas de la ciudad de Londres tienen referencias en ese Londres de abajo que son diferentes. Por ejemplo, Knightsbridge, que es donde está Harrods, una zona muy cara de Londres. En el Londres de abajo se llama Knightsbridge. En vez del puente de los caballeros, el puente de la noche, y es un abismo monstruoso y mortal. Y esa es la historia de cómo Richard busca ayudar a esta chica a escapar de sus captores. Y me gustó tanto que yo terminé pensando que ojalá todas las ciudades, o mi ciudad, tuvieran una historia así, donde los lugares de la ciudad se convirtieran en personajes fantásticos de una novela. Número 6. En el número 6, les voy a poner también por acá porque la tengo en Kindle, La maldición de Chalion, de Lois McMaster Bujold. Lois McMaster Bujold, como saben, es la autora de la saga Vorkosigan, que son de mis novelas de ciencia ficción favoritas. Y esta es
una novela de fantasía. Ahora, yo la llamo autoconclusiva porque si bien ocurre en algo que se llama para ella el mundo de los 5 dioses, es una historia separada y las siguientes entregas de la historia pasan muchos años después. Esta es la historia de Casaril, que es un veterano de guerra que ha sido liberado después de ser cautivo por una fuerza enemiga y regresa a su tierra. Y termina cuidando de la heredera al trono de un reino fantástico. Ahora, esta novela de fantasía es una versión fantástica y novelizada de la vida de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón. Y es muy interesante ver cómo así es mucha intriga palaciega. Tiene ese toque martiniano de la política de los reinos fantásticos, un poco más amable. Porque Bujold es un poquillo más positiva en ese sentido. Esta novela la publicó en español La Factoría de Ideas, entonces es complicada de encontrar porque todo el mundo sabe lo que le pasó a La Factoría de Ideas, pero vale la pena leerla porque así se empapan de toda la maestría de Bujold, gran maestra de la ciencia ficción. Número 5. En el número 5 vamos a poner la otra novela de Neil Gaiman, Neverwhere. Esta es la edición de SC Comics porque la publican por alguna razón editoriales de cómics más que editoriales de fantasía per se. ¿Por qué? Porque la versión original está ampliamente ilustrada por el conocido ilustrador Charles Bess. Esta es la historia de la aldea inglesa de Muro que colinda con la Tierra de las Hadas, con una tierra férica. Y una vez al año se hace un mercado en el cual los seres humanos pueden transitar al mundo de las hadas y un joven que se llama Dunstan Thorne termina ayudando a una muchacha que está presa en un vagón y la muchacha le retribuye de una forma interesante y después de esa retribución termina teniendo un hijo que se llama Tristan Thorne. Y Tristan Thorne debe salvar a una estrella caída del cielo que los príncipes de este reino quieren matar para tener la vida eterna. Esta es una novela que está escrita en un tono pre-tolkieniano. Gaiman lo que intenta en Stardust 100% es imitar la fantasía de gente como Lord Dunsany o de George MacDonald, que va a aparecer en este top. Y lo hace con un resultado muy bueno, aunque personalmente me gusta más la película, sobre todo por el final. Espero que no me oigan diciendo esto. Número 4. En el número 4, La Princesa Prometida de William Goldman. La Princesa Prometida es un recorrido delicioso por una serie de metahistorias sobre los cuentos de hadas que un padre le cuenta a su hija y el autor William Goldman, que acaba de morir, cuenta una versión semi-ficticia, o más bien totalmente ficticia, de que él en realidad lo que está haciendo es refundiendo una historia de S. Morgenstern, de El Reino de Florin o Gilder, no sé de cuál de los dos, que es fantástica y él lo que hace es contar esa historia a sus hijas, la historia de la princesa Buttercup, cómo se enamora de su mozo de cuadras Wesley, pero un día él tiene que marchar por despecho, pero resulta que se muere, pero se muere o no se muere, y ella tiene que queda prometida al príncipe Humperdinck, que es un canalla. Y ustedes han visto, muchas veces es probable que vean primero la película antes del libro, pero el libro vale la pena por todas también sus referencias metaliterarias. Y es una novela fantástica que la película es una obra de amor, 100% de Rob Reiner, pero la novela tiene mucho ese toque de cuentos de hadas, pero a su vez están semisubvertidos, vistos con cierta picardía, vistos con un homenaje muy, muy alegre y en serio, la pelea entre Wesley y Íñigo Montoya, uno la ve en la película y sonríe como loco, y uno la lee igual y sonríe como loco. Increíble, increíble es La Princesa Prometida. Número 3. En el número 3, Jonathan Strange y el señor Norrell, la primera novela de Susanna Clarke. Les voy a decir una cosa, y esto la gente me ha preguntado y soy muy categórico. En los últimos 20 años, esta, desde un punto de vista técnico, es la mejor novela de fantasía publicada. Publicada en 2004, si son 20 años, si ya son 20 años. Esta es una novela de fantasía extraña porque no está escrita de forma similar a las novelas de fantasía que conocemos. Está más buscando imitar la forma de una novela del siglo XIX. Se parece más a Austen y a Charles Dickens, que algo posterior. Y cuenta de cómo la magia en Inglaterra está resurgiendo. La magia que en la época de la Ilustración y el principio del Romanticismo se estudiaba, y los magos se llamaban magos, pero en realidad eran magos teóricos que solo estudiaban la magia pero no la practicaban,
cómo reaccionan ante la interrupción del señor Norrell, que es un mago práctico, un hombre que practica la magia. Y luego cómo el señor Norrell tiene un conflicto con el que primero es su socio, que es Jonathan Strange, una especie de caballero parecido al señor Darcy. Y lo que hace perfectamente es una especie de contraposición entre las ideas de la ilustración neoclásicas y las ideas del romanticismo. Y es como el romanticismo hecho una novela de fantasía, con una fantasía mucho más antigua desde el punto de vista férica, misteriosa, muy difícil de comprender a los ojos del día de hoy. Fenomenal. Y en realidad a mí lo que me sorprende y me decepciona es el rating que tiene esto en Goodreads. Tiene como 3.7, que es un punto entero menos que el Archivo de las Tormentas, por ejemplo. Y eso para mí, en mi opinión, habla mal, digamos, de las expectativas de los fanáticos en general de la fantasía del día de hoy. Pero esta novela es fenomenal y desde un punto de vista técnico es impecable e impoluta. Número 2. Fantastes de George MacDonald, edición de Atalanta. Fantastes de George MacDonald es una novela de fantasía victoriana y a mí me fascina porque es un puente narrativo y temático perfecto entre el romanticismo y sus ideas y Tolkien y los Inklings. El romanticismo porque me recordó los himnos de la noche de Novalis y esta serie de ideas sobre la contemplación de la belleza y la pasión pura y al mismo tiempo la estructuración de la fantasía más contemporánea. Yo diría que esta novela, Fantastes, es una especie como de si agarráramos la fantasía y la extrayéramos de estas novelas gigantescas con 500,000 páginas y concentráramos y jaláramos solo su esencia, tendríamos una novela como estas, que es la fantasía concentrada, como la fantasía pura y restricta, como un destilado de fantasía. Esta es la novela de un muchacho que se llama Anobos, que se duerme y despierta en un mundo de fantasía donde recorre una serie de situaciones que van desde pelear contra ogros hasta rituales extraños, hasta encontrarse en una casa de las 1000 puertas, que hablamos de ellas hace poco, y muchísimas cosas como en busca de la redención, de la belleza y de un camino interior. Esta es una novela fascinante. A mí me encanta, me encanta, me encanta la novela de Fantastes. Yo creo que todo el mundo debería leer para que vean cómo era una fantasía antigua, cómo pensaban los victorianos en esta época ya de los prerrafaelitas y el Arts and Crafts y demás. Mucho de esta época que ya no es no es tan tosca como el romanticismo y no es tan estructurada como la fantasía más contemporánea, o por lo menos ya está Tolkien. Es como un punto intermedio y me encanta como punto intermedio. Número 1. Y en el número 1, una de mis novelas favoritas de toda la vida, no solo como fantasía autoconclusiva, sino como fantasía en general, Tigana, de Guy Gabriel Kay. Esta es la edición original de Timon Mas, que me parece nunca se reeditó, entonces si tratan de cazarla, encuéntrenla como no tienen idea o si no intenten leerla en inglés. Tigana es una novela increíble. Tigana es una novela que cuenta la historia de una península, que se le llama Península de la Palma, que es un símil de la Italia medieval, la Italia de Dante, la Italia de San Francisco, que ha sido conquistada por dos tiranos, por Brandín y Alberico. Y un joven que se llama Devin, que es un joven tenor, me parece, músico, se ve embrollado en una lucha revolucionaria para que una de unas provincias de esta península de La Palma recupere no solo su libertad, sino recupere su identidad que fue robada por medios mágicos. Es una novela muy sentida en el cual habla de la memoria, de la herencia compartida, de la historia de una gente, de un pueblo, de su cultura y de un amor por una tierra y cómo este es arrancado y cómo luchan por algo y cómo se puede perder tan fácilmente mediante la tiranía y la ocupación. Y es fascinante, fascinante, fascinante como novela. Guy Gabriel Kay, escritor canadiense, se caracteriza por escribir novelas de fantasía histórica en la cual periodos históricos bien representativos se convierten en mundos de fantasía donde hay magia que es muy suave, que influye relativamente poco en la trama, moldea un poco los acontecimientos. Entonces, esta es una recomendación increíble. Tigana me encanta y para mí es mi número 1 como novela de fantasía autoconclusiva. Como pueden ver en este top,
decidí excluir abiertamente la historia interminable porque no iba a poner un top en el cual hiciera que algo ganara de calle. Y tampoco puse El Señor de los Anillos porque no quiero meterme en la discusión de que es un solo libro partido en tres, pero también está el Hobbit, entonces vamos a dejarlo ahí. Y estos son mi top 10 de libros de fantasía autoconclusiva. Cuéntenme, ¿qué les pareció este top? ¿Han leído alguno de estos libros? Si les ha gustado. Cuéntenme qué opinan de aquellos que han leído o cuáles novelas de fantasía 100% autoconclusiva les gusta leer y qué opinan de la fantasía autoconclusiva. ¿Ustedes son los que prefieren series sagas larguísimas o son de aquellos que les gusta más concentrar el poder de la fantasía en relativamente muchas menos páginas? Muchísimas gracias, nos estamos viendo en la próxima y no olviden suscribirse, la manita arriba y comentar abajo.